Bien, ahora sí. Imagino que me están escuchando. ¿Alguien puede activar el micrófono, por favor? Y confirmar. Sí, profe. Buena, profe. Sí, profe. Gracias. No sé si alguien puede activar la cámara para poder ver caritas, aunque en todo caso voy a proyectar. Tampoco voy a ver las caritas, pero bueno. Ahí tenemos gente. Bien, Axel, Nicolás. Gracias. Simón, no me entregaste el trabajo. Pablo Benavides, si quiere escapar de la clase. ¿Cómo que no le entré el trabajo? Ah, verdad que ya no te pongas mañoso. Ah, ya. Le crece el pelo y se cree malo. ¿Qué le Sí, pasa? le veo con el precio. No, peluquero. No, Ya. ¿para qué si está en cuarentena, profe? Ya tenemos entonces 46 menos 1, 45. Ahora estoy más animado, sí. Tenés que cerrar la puerta, entonces ya no molesto al vecino. Está escondido el vecino. Ya aparece gente ahí. ¿Quién? Hay una cara acá. Haroldo. Haroldo. Y su peinado. Hola, profe. Y no vamos a nombrar a cierta persona porque si no se va a alumbrar, ¿cierto? Sí, usted misma. Eduardo Césped. Pastito, llegó Pastito. Ya te saludé, Pablo. Augusto, por favor, ¿qué le pasó en la cara? Hola, profe, ¿cómo está? Que me ando diciendo cosas. La pinta mono. Llegó la Cori ya. Vamos a empezar la clase. Voy a presentar. Julio, muy bien. Stephanie, ¿cómo está? Ya esa cara dice todo. Sí, cuidado con la Cori. Ya, chiquillos, Ya que son tontos. voy a comenzar. Está presentando la pantalla, ahora sí. Ya, quiero que alguien me confirme, por favor, si se ve el PDF. Debería verse, ¿no? Sí se ve. Sí, se ve. Ya, aquí vimos la clase anterior, la que conversamos la semana pasada sobre la composición. No, ¿cierto? Queríamos ver la composición hace 2 semanas, pero ya estábamos bastante atrasados. Y al final tuvimos que postergar todo. Bueno, hoy día la voy a ver. Lo que vimos la semana pasada fue lo que era inyectiva y biyectiva. No, inyectiva y sobreyectiva. Hoy día lo voy a retomar. Voy a tomar hoy día, este es el documento del Pedro Valdivia, por si acaso. Este en el Classroom dice funciones Pedro de Valdivia, PDV, ¿ya? Aquí en la página 5, por ejemplo, en este documento, bueno, aquí hay que decir que, a ver, por si acaso, chiquillo, usted el libro que tome, probablemente le van a cambiar el orden. Si usted toma un libro, probablemente primero va a ver composición y después va a ver la inyectividad. En otros libros primero va a ver la inyectividad y después ve la composición. Entonces ahí depende del libro, la verdad es que da exactamente igual. Al final, en la prueba da lo mismo el orden, ¿ya? Digamos en términos generales. Y sobre todo ahora que estamos trabajando, entre comillas, por encima del tema, debido a, bueno, la pandemia, ¿cierto? No se puede profundizar mucho. Ya, pues entonces hoy día quiero ver la composición para terminar la materia. Y poder la otra semana ya ojalá comenzar con la segunda unidad. Ya espero comenzar la otra semana con la segunda unidad. Veamos cómo avanzamos hoy día. Entonces tenemos acá composición de funciones. Que dijimos la semana pasada, un spoiler que tiramos, ¿cierto? Es que la composición de funciones... Ay, no puse la pizarrita. No puse la pizarrita, ahora sí. La composición de funciones dijimos que era básicamente, ¿cierto? Pensando en un viaje, tenemos 3 ciudades. Denme un segundito para activar esto aquí. Ups, me conecté media hora antes para hacer esto y no lo hice. Ahora sí. Ya, básicamente la idea es esta. Yo estoy en un punto A. Y del punto A, por ejemplo, quiero ir a un punto B. ¿Sí? Tengo un camino para llegar de A hasta B. Y supongamos que del punto B, yo puedo llegar, por ejemplo, al punto C. Un camino que une B con C. Entonces la pregunta, ¿cuál es la pregunta natural? ¿Tendré que hacer todo ese camino yéndome por los dos? ¿O existirá algún camino que se llama camino corto, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a tener una función, por ejemplo, f, que va a llevar desde el A hasta el B. El otro camino va a estar acá, va a ser un g, y va a llevarme de B hasta C. Y el camino directo es la pregunta, ¿ya?
Y esto es lo que se llama composición. Entonces, en términos simples, una composición es simplemente el camino directo, ¿ya? Ahora, para verlo mejor, en el caso de las funciones, porque las funciones usted sabe que tiene muchas representaciones, me conviene verlo de esta manera. Voy a tener el conjunto A, un conjunto B y un conjunto C. Yo creo que este es uno de los mejores esquemas, el sagital. Voy a tener un camino desde A hasta B. Ya supongamos que hay una función que va de A en B. Y voy a tener otra función que va de B a C, que la voy a llamar G. Entonces la pregunta es, ¿existirá un camino directo que me lleve de dónde? Desde el A hasta el C. Esa es la pregunta. Entonces fijarse acá, a ver si me siguen la idea. En el conjunto A voy a tomar un número X, ¿cierto? En el dominio. Cuando la función toma ese X, lo reemplaza y le da un número. ¿Está claro? Entonces tengo f de x. Así que el camino de A hasta B es tomar un x y transformarlo en f de x. Pero ojo, ahora quiero que vea la función g. La función g va a tomar a este tipo que está aquí. Voy a pintar de rojito. La función g tiene que tomar un elemento que está acá. Si se fija que es todo este número. Entonces este ahora es el x, que está bastante feo, es el x de la g. Y la g lo que hace es tomar este tipo como si fuera su x, pero en realidad es una imagen de f, ¿ya? Ese esquema probablemente no se entiende bien, lo voy a hacer con numeritos. El mismo esquema, con numeritos. Voy a borrar, déjeme borrar por favor aquí el separador para que me dé más espacio. Ahí sí. Ya. Entonces tenemos el color blanco. Bien. Mire, toma el conjunto A. Por ejemplo, en el conjunto A voy a poner, por decir, eso. ¿Ya? Por poner valores, por decir algo. Y los otros conjuntos no les voy a poner nada. Ya, consideremos la función que va de A en B de la siguiente forma. Supongamos que la función f lo que hace es triplicar el valor de x, ¿ya? El primer camino triplica el valor de x. Recuerda que acá están los x en el conjunto A, el dominio. Ya. Si la función f triplica el valor de x, ¿qué pasa cuando toma el 1? ¿En qué lo transforma? La función f. ¿A dónde lleva el 1? Al 3. Perfecto, porque tiene que triplicar, ¿cierto? Tiene que multiplicar por 3 la x. No estoy haciendo el reemplazo, pero si quiere verlo, igual lo puedo hacer aquí encimita. La idea es 3 por 1, ¿cierto? Ahora va a tomar el segundo valor, que sería el 2. ¿Y cuál sería la parejita o la imagen? El 6, ¿cierto? ¿Por qué el 6? Porque la función tiene que triplicar. Eso es lo que dice la función. 3 veces el valor de x, ¿ya? Y vamos con la última. ¿Cuál será la pareja del 3? 9. 9. Perfecto, tiene que triplicar, ¿cierto? Eso va a ser el primer camino, la primera función, triplica el valor. Bueno, entonces el 3 me lo lleva al 9, ¿ya? Ahora, ojo, aquí. Déjeme hacer un poquito más gordito este esquema. El sagital B, porque no se va a apreciar bien. Esto es lo que estaba diciendo recién. Ahí está más gordito. ¿Qué es lo que es el 3? ¿Qué es el 6? ¿Y qué es el 9? Si se recuerda, el número 3 es triplicar el 1, ¿cierto? Y eso equivale a decir f de 1, o sea, reemplazar el 1 en la función. Y lo puedo escribir así, ¿ya? El número 2 se triplica y se transforma en 6. Entonces esto va a ser f de 2. Esto se lee la imagen del 2. Esto quiere decir qué número me da cuando reemplazo el 2, ¿ya? Y el último es reemplazar el 3. ¿Alguien tiene el micrófono activo? ¿Quiere preguntar algo? ¿No? Ya. Hasta aquí no sé si se va entendiendo. Si alguien no entiende, por favor, levante la mano. Y avise. Voy a poner un valor más.
suponga que escribo el 5, ¿ya? El 5. Mire, cuando yo reemplazo el 5 en la función, cuando hago esto, que sería aquí 3 por 5, ¿cierto? Triplicar. Me da un número que es 15. Esa es la pareja del 5, ¿ya? El 5 está emparejado con el 15. Pero aquí está la operatoria, que es la que tengo que hacer, ¿cierto? Que es reemplazar. ¿Ya? Entonces, cuando yo tomo el 5, ¿quién es la pareja del frente? En realidad, algebraicamente, la pareja del 5 es f de 5. Así se llama algebraicamente, matemáticamente se escribe así. La pareja del 5 es f de 5. La pareja del 3, f de 3. La pareja del 2, f de 2. Y eso quiere decir, reemplace esos numeritos. Ahora, otra cosa muy distinta es el valor que da el resultado, ¿cierto? El resultado de la operación. En este caso me da 15. ¿Ya? Obviamente que cualquiera de los dos está bueno. ¿Está bien? Yo puedo decir, la pareja del 5 es 15, que es el resultado, o también puedo decir la pareja del 5 es, en forma matemática, f de 5. ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí usted tiene que hacer el reemplazo, tiene que reemplazar el numerito. ¿Está bien? Entonces, pequeñines, ahora ¿qué es lo que pasa? Tomé un bus que me llevó del A hasta el B. Estaba en el 1 y me llevó al 3. Estaba en 2 y me llevó al 6. Estaba en 3 y me llevó al 9. ¿Ya? Estaba en 5 y me llevó al 15. ¿Y ahora qué pasa? Aparece otra función. Por ejemplo, esta función va a ser eleve al cuadrado. Las clásicas funciones que tomamos para dar ejemplos. Eleve al cuadrado. Entonces, ahora aquí quiero que me diga cuál es la imagen, porque ojo, la G está tomando ahora elementos en B. Si se fija la G, la función G va desde el B hasta el C. Ya nos olvidamos de la. ¿Sí? Entonces la función G, ahora ¿quién tiene que tomar? A estos números que están aquí, ¿cierto? A las parejas de los que estaban en A. Suena un poco enredado, pero con la práctica uno lo entiende bien, ¿ya? Entonces viene la G, ¿y a quién toma primero? Al 3, ¿cierto? La G toma al 3, ¿y a dónde lo lleva? ¿Cuál es la imagen del 3 según la G? 9. 9, perfecto. Perfecto, ¿por qué? Porque la G toma el número y lo eleva al cuadrado. Eso hace la función G, ¿ya? Ahora va a tomar al 6. ¿Y el 6 con quién lo va a asociar? 36. Con 36, gracias. ¿Por qué? Porque la función G eleva al cuadrado, ¿cierto? Entonces rápidamente el 9 va a parar al 81, el cuadrado, y el 15 va a parar al... ¿Quién se sabe al cuadrado del 15? 225. Bien, muchas gracias. 15 al cuadrado, 225. Bien, ya, ahora quiero que me diga alguien que no haya entendido algo, que lo diga ahora, porque voy a avanzar y ahora va a quedar la escoba. Si alguien no entendió, hable ahora, calle para siempre. Ya, si alguien no... Profe, yo no entendí ¿Ya qué parte? ¿Dónde? lo del f de x es igual a x cuadrado, lo último que explicó. Ya, esto es una G. Ya, a ver, la función G es una nueva función. La función G es una nueva función que lo que hace es tomar los números que están en el B. Ya, la función G, x cuadrado, toma estos números que están aquí, que yo marqué en amarillo aquí. ¿Ya? Entonces tiene que tomar todos los numeritos, que son las imágenes de lo que yo puse delante. Déjame borrar aquí porque quizás los colores marean un poquito. Dadme un segundillo. Aquí creo que el borrador del colegio anda mucho más rápido que esta tableta. Ya, entonces dijimos que, a ver, imagino que se entendió la F, ¿cierto? No sé quién está hablando, pero la F es, reemplace el 1 aquí, en esa forma, ¿sí? Y triplica, 3 por 1, 3, ahí reemplacé. Y me dio acá esta parejita que está acá, bien, la voy a marcar en amarillo. El 1 que estaba en A, termina convirtiéndose en el 3, o la pareja del 1 es 3, como quieras llamarlo. El 2, al triplicarlo por la F,
se transforma en 6, se multiplica por 3. El 3, que estaba acá, se transforma en 9. Y el 5 se transforma en 15. ¿Por qué? Porque la función f dice triplique, 3 por x, ¿ya? Entonces 3 por 5 me da 15. Por lo tanto, aquí lo que estoy marcando en amarillo son las imágenes de la f, de esta f, ¿ya? O sea, estoy marcando solamente las parejas, ya el resultado de después de reemplazar, ¿ya? Entonces, ojo, estoy haciendo dos funciones aquí, eso es lo complicado quizás, pero eso es lo que quizás no se va a entender. Estoy haciendo dos funciones. La primera función es esta que está aquí, la f. La f dice 3 por x. Entonces primero tomo el 1 y lo multiplico por 3 y me da 3. Después tomo el 2, lo multiplico por 3 y me da 6. Después tomo el 3, multiplico por 3 y me da 9. Después el 5 por 3, 15. ¿Está bien? Ya, esa es la primera función. Ahora quiero que se olvide, entre comillas, de esa función. Ya, olvídese de la función f, olvídese de la a. Mire solamente lo que está acá a la derecha, el b con la c. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la función g. Hay que reemplazar los números. Déjame borrar esto que está acá. Lo voy a borrar para todo, ya para que no se mareen tanto. Después lo voy a volver a poner, porque esto es lo importante. Ya, hasta aquí quiero preguntar. ¿Está todo claro, cierto? La persona que me dijo que no había entendido. Esa parte lo entendió. Sí, profe. La f, perfecto. Ya, la f se entendió. Vamos con la g. ¿Qué hace la g? La función g dice eleve al cuadrado. Lo voy a hacer con amarillo. La función g dice tome un x y haga x al cuadrado. Quiere decir eleve al cuadrado al número. Si toma el 3, tienes que elevarlo al cuadrado. Estoy reemplazando. Eso da 9. ¿Ya? El resultado es 9. Si tomo el 6, lo elevo al cuadrado. Y el cuadrado del 6 es 36. 6 por 6. ¿Ya? Si tomo el 9 al cuadrado es 9 por 9, 81. Y si tomo el 15 al cuadrado es 15 por 15, 225. Hasta aquí, ¿está claro? La persona que me dijo que no había entendido. Sí. Ya, me va siguiendo hasta aquí, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hice, pequeñines? Lo que hice fue simplemente tomar una función f. Voy a cambiar aquí los colores, 81 y 225. Ya. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Primero, a ver, lo voy a hacer con azulito. Primero, la función f decía triplique todos estos números que están aquí. El 1, el 2, el 3 y el 5. ¿Ya? Entonces la función f tomó el 1 y lo triplicó, se volvió 3. La función f tomó el 2, se volvió 6, el 3 volvió 9 y el 5 volvió 15. Ahora me olvido de la f. Ahora voy a ver la g. ¿Qué es lo que dice la función g? La función g dice, tome un número y elévelo al cuadrado. Aquí, ¿ya? Entonces vamos a tomar, ¿qué números vamos a tomar ahora? Y esto es lo importante, pequeñines. Tiene que darse cuenta que los números que va a tomar la segunda función son estos que están aquí. ¿Y quiénes son esos? Esos son los resultados de la f. ¿Ya? Eso es lo que tiene que entender. Que los números que toma la segunda función... Profe, Diga. entonces los de la B eran la Y, pero después son la X de nuevo. Exactamente. Exactamente. Muy bien. ¿Y por qué? ¿Va solo para explicarlo o se convierte así en eso? Ambas. Ambas, ya es una que es para explicarlo y lo otro es que realmente pasa eso. Ya, en realidad pasa eso. Porque claro, aquí como dice la Connie, primero tengo la X en el A y cuando yo reemplazo la X, hemos dicho, ¿cierto?, que el resultado se va a llamar Y. Ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Cuando yo reemplazo la X en la función, acá me da el valor Y, ¿cierto? Pero ahora la función g tiene que tomar este valor. Entonces esta y, que era y para la f, se vuelve x para la g. ¿Ya? Se vuelve x para la g. Déjeme hacerlo por separado, a ver si se entiende mejor. Profe, Hable. Charla que puso f de x igual a 3x, que después pasa a ser g de x es igual a x al cuadrado. Sí, son dos funciones distintas. Ya, pero sí, para resumirlo y hacerlo más corto, no sería
podría hacerlo x es igual a 3x al cuadrado, x a 3x paréntesis al cuadrado. Así se Ya, resumen las dos funciones juntas. a eso quiero llegar, joven. Gracias por adelantarse por un aventajado. Me leyó la mente, la verdad. Lo que dijo Matías, imagino que era cierto, parece que por la voz era Matías. Lo que Sí. ya, perfecto. Lo que dice Matías es justamente eso. La composición de funciones. Matías usó una palabra. ¿Cómo dijo? ¿Resumirlo o no? ¿Quieres hacerlo directo? ¿Qué palabra? Sí, una cuestión así. Una cuestión así, ya. La composición es, entre comillas, hacerla corta, ¿ya? Y aquí sería lo que dice el joven, que es tomar el 3x y elevarlo todo al cuadrado, ¿ya? Y esa es la composición, pues mezclar las dos funciones, ¿ya? Pero vamos a ver cómo se llega a eso, ya se me adelantó un poquito. Pero sí, vamos para allá. Entonces vamos acá a hacer rápidamente el esquema, mire. La A y la B. Primero tomo el 1 y la función f que hacía triplicaba. Me daba el 3. El 1 va al 3. El 2 va al 6. El 3 va al 9. El 4, el 5 va al 15. ¿Ya? Entonces acá estaba mi x y acá estaba mi y, que era reemplazar ese x en la función. Ya, y después aparece de la nada una segunda función que es la g, misteriosa, ¿cierto? Que es al cuadrado, y dice tome los números al cuadrado. Bueno, ¿quién vive en el b? En el b vive esto. En el b vive todas las i, pero de la f, ojo, la i es de la f. Entonces aquí está el 3, el 6, el 9 y el 15. ¿Y qué hace la g? Eleva al cuadrado. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. 6 al cuadrado, 6 por 6, 36. 9 al cuadrado, 9 por 9, 81. Y 15 por 15, 225. Entonces, ahora la g hizo que la b fuera la x. Si se fija, antes la b era la y, pero ojo, esa y era para la función f. Entonces, cuando me cambio de función, este conjunto que antes era la y, en realidad vuelve a ser x, porque esa x pasa a ser la x de la g. Ya hay que olvidarse de la f. ¿Está bien? Entonces, como decía Sotomayor, la idea es hacerla corta. La idea es pasar del primero al último haciendo una sola función. ¿Está claro? El camino corto para pasar del primer conjunto al último sin pasar por tanta cosa es lo que se llama composición. Composición, ¿ya? La composición es mezclar las dos funciones y hacer una sola para hacer el camino corto, ¿ya? Y ahora lo vamos a ver. Sotomayor dijo claramente hay que tomar el triple, ¿cierto? Y elevarlo al cuadrado. Vamos a ver cómo se llega a eso. Porque estas funciones son fáciles. Ya triplicar y elevar al cuadrado son funciones relativamente fáciles. Entonces uno lo puede hacer la compuesta fácilmente. Pero después vamos a poner funciones más complejas, más difíciles. Entonces hay que entender cómo se hace, ¿ya? Vamos a ello, como dicen los españoles. Voy a borrar el separador nuevamente. Entonces, ya, aquí, hasta aquí, chiquillos, ¿se entiende todo bien? ¿Alguna consulta? ¿Alguien que no haya entendido? ¿Alguien que se perdió? Hable ahora, calle para siempre. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ya, parece que estamos bien. Parece que estamos entendiendo, eso es bueno. Entonces, ahora viene lo difícil. Fijarse, yo parto del conjunto A. En el conjunto A tomo un X. Con la primera función f, a ese x lo transformé en f de x. ¿Eso está claro? ¿Cierto? El número x se reemplaza en la función y se transforma en f de x. ¿Eso está claro? Esto es solamente notación, chiquillos, algebraica. Por ejemplo, pensemos en el ejemplo anterior. Piense, por ejemplo, en el número 4. El número 4. ¿En quién se transforma el 4 por la f? Por la misma función de antes. F de 4. F de 4, ya, exactamente, eso es algebraico. ¿Y cuál es el valor después de reemplazar? Porque, ojo, esto es una notación, hay que reemplazarlo, ¿cierto? ¿Cuánto vale f de 4? En este caso, según la función que hicimos antes. No se olvide que la f es triplicar. 3 por 4 era la función de esto, ¿no? Exacto, era triple. Queda, 12. 144, ¿no? ya esa es la final, sí, se me adelantó, alumno aventajado. Entonces, Chucha, ya, pues cuidado que estamos grabando, pues chiquillo.
porque después los jefes entran a ver esto y lo van a llevar a la inspectoría. Ya. Mire, la F toma un número y ¿qué tiene que hacer? Reemplazarlo en la F, ¿sí? Aquí. Claro, si yo le pongo un número, usted reemplaza y le va a dar un número. Pero si yo le doy una X, entonces usted no tiene nada que reemplazar, solamente va a quedar como álgebra, como letras. Ahora viene la G. Toma ese número y ¿en qué lo transforma? En el cuadrado, ¿cierto? Y aquí viene la parte difícil, espero que se entienda. Atención. Ojo, pestaña, ceja. ¿Qué es lo que hace? Mire, así como la F tomó el X y lo reemplazó en la F, la G va a tomar aquí. A todo esto. Un cuadrado, ¿no? Sí, pero ese es el resultado, eso después de reemplazar. Pero la anotación es esta. Hasta aquí estamos claros, ¿cierto? Lo que hay que hacer es que tengo que reemplazar toda esta cosa fea de aquí, toda esta F de X, dentro de la G. Hay que meterlo en la G. Así como delante metimos el X a la F, ahora tengo que meter todo este F de X, todo esto, dentro de la G. Eso estoy diciendo. Voy a cambiar colorcito para que se entienda mejor. Mire. A ver, vamos a usar un color bonito, el azul, ¿cierto? Siempre azul. ¿No está el Nico por ahí? Ya. ¿Qué hace la F? Toma el X y lo mete dentro de ¿quién? De la F, ¿cierto? Lo reemplaza en la función F. Ahora, ¿qué hace la G? La G toma todo esto, todo eso, y lo reemplaza dentro de la G. F de X. Y le queda así. ¿Ya? Y eso es lo que está haciendo la función G. Entonces, ¿cómo queda de forma corta? De forma corta queda la siguiente. Si yo tomo un X que está en el primer conjunto, el resultado va a ser G, y adentro de la G va a tener que reemplazar la F y reemplazar la X en esa F. ¿Ya? Suena trabalengua. Pero lo vamos a ver al tiro. Lo que dijo Matías. Imagínense que toma el 4. El X vale 4. ¿En qué se transforma de forma directa? En el G, que viene después, F, y después 4, ¿cierto? Y reemplacé solamente la X por 4 aquí. Ya, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? El primer camino es recorrer el F. Acá, la función F. Esta función primero. ¿Cuánto vale F de 4? ¿Qué sería F de 4? ¿Qué es lo que era F? 12. 12, ¿cierto? Muy bien. 3 por 4, 12. Exacto. El F es triplicar. Entonces multiplica 3 por 4. Ese es el primer camino. Ya, 3 por 4 le da 12. Y eso ahora tiene que reemplazarlo en la G. ¿Y qué decía la G? Eleva al cuadrado. Por lo tanto, el 4, finalmente, ¿a dónde va a parar? Al 144, que equivale a 12 por 12. ¿Ya? Y es justamente lo que estaba escrito acá. Si se fija, la G toma el 12 que está aquí y lo eleva al cuadrado. Eleva al cuadrado y le queda 144. ¿Ya? Voy a subir la clase lo antes posible. Ya obviamente voy a editar ahí. No voy a editar a Sotomayor, pero sí voy a editar la primera parte. Porque si mientras más ediciones hago, al final me voy a demorar más. 2x x más 4. Veámoslo con este ejemplo. Supongamos que tengo la función f 2x. La función f duplica ahora, ojo, y la función g le suma 4 al número. ¿Ya? Ya, piensen en el conjunto A. Por ejemplo, en el conjunto A vamos a poner al 2. Vamos a hacerlo por el camino primero largo y después el camino corto. Ya, el 2. Primero viene la f. ¿Qué es lo que hace la f? Duplica. Aquí está. 2 por x. Si toma el 2, ¿en qué lo transforma la función f? ¿Cuál es la pareja? 4. 4, ¿cierto? Lo que tiene que hacer es multiplicar por 2. Luego viene la función g. Va a agarrar ese 4 que quedó ahí dando vuelta. ¿Y qué es lo que hace la función g aquí? Le suma 4. 8.
Exacto. 8. Así que lo transformo en 8. ¿Bien? Súper bien. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que si yo tomo el 2, tengo que llegar al 8, ¿cierto? ¿Y cómo se hace eso? Es, si tomo una X, primero la reemplazo en la F, esa X. Y luego viene la G y toma toda esta expresión. Y en la función G, ahí se reemplaza la F. ¿Ya? Y esto, no se olvide, chiquillos, esta es una función dentro de otra función, no se olvide esta notación. Esto es lo que se llama composición. ¿Ya? Composición. Meter una función dentro de la otra. Y hay que irse paso a paso. Por ejemplo, acá. Si tomo el X igual a 2, aquí me va a quedar así, ¿cierto? G, y adentro de la G me va a quedar F. O sea, ojo, tenemos que llegar a 8. Se sabe, ¿cierto? Que hay que llegar a 8. Primero tomo el 2 y lo meto en la F. ¿Qué dice el 2 en la F aquí? 2 por 2. 4. ¿Sí? Y ahora viene la G y reemplazo ese resultado que me dio en la G. ¿Qué dice la G? Súmele 4. Entonces 4 más 4, 8. ¿Ven? Entonces, ojo aquí, tenemos la notación, pero todavía no hemos encontrado el camino más corto. ¿Ya? Aún no hemos encontrado el camino más corto. Y ahora lo vamos a calcular entre comillas. Así que ponga ojo aquí. Función compuesta. ¿Por qué digo que no lo hemos encontrado el camino más corto? Porque todavía seguimos, mire, aquí por ejemplo hay que reemplazar el 2 en la F, ¿sí? Y después de reemplazar en la F hay que reemplazar en la G. Entonces no estamos en el camino corto, estamos reemplazando todavía en las dos funciones. Yo quiero una sola, como dijo Sotomayor. Acá también, porque acá primero reemplazamos el número en la F y después reemplazamos en la G. Reemplazamos 2 veces, entonces ¿de qué me están hablando? ¿Cierto? No hay ningún camino corto todavía. Y ahora voy a mostrar cómo se hace ese camino corto. Fijarse, primer ejemplo dijimos que la función f triplicaba. Segundo ejemplo, dijimos que la función g elevaba, perdón, primer ejemplo todavía, segunda función eleva al cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la compuesta? Yo quiero hacer lo siguiente, quiero tomar un x y lo quiero llevar por f a ese número, ¿cierto? Que no sé cuánto va a dar, depende de x. Ahora la función g toma esa expresión y la reemplaza en su función, ¿cierto? Y le queda esta expresión. ¿Está bien? Eso que dijimos delante. Es una función dentro de otra función. Ahora, ¿qué sería esto? Y aquí viene el álgebra y aquí va a quedar la escoba. Advierto. Así que, por favor, ahí agárrense firme a la silla porque esto aquí va a temblar. Voy a ir por partes. Chiquillos, algebraicamente, ¿qué es lo que hace la f a la x? La triplica. La triplica. Exacto. Entonces, ojo, no es nada loco cambiar todo eso que está aquí adentro por eso. Si se fija, f que está acá adentro es justamente eso, así que no hay ningún misterio ahí. Cambié toda la f que está aquí adentro por lo que hace la f, que es triplicar, 3 por x. Y ahora viene entre comillas la parte difícil de ver. ¿Qué es lo que le hace la g a un número? Lo eleva al cuadrado, ¿cierto? La g toma un número y lo eleva al cuadrado. Y ojo, ¿qué está haciendo aquí la g? Está tomando este número. La función g está tomando todo ese número. ¿Qué tiene que hacer entonces la función g? Elevar al cuadrado. X cuadrado por 3. Elevar al cuadrado, toda esa cosa. Así. Todo se eleva al cuadrado. Todo lo que está acá dentro del paréntesis, ¿ya? Todo al cuadrado. ¿Alguien puede decirme cuánto da eso? 9x cuadrado. 9x al cuadrado. Perfecto. Por lo tanto, en matemática 3 puntitos se dice por lo tanto. ¿Qué es lo que es la composición G? Y adentro la F. Ay,
Profe, perdón por interrumpirlo. ¿Ya? Se puede devolver que sabe que no le tomé mucha atención y no sé por qué ahí hay un cuadrado. Ya. Gracias. Voy de nuevo. A ver, aquí necesito un color. Ya es blanco. Ya, no quiero borrar los colores. En todo caso, igual puedes después volver la grabación, pero lo voy a explicar de nuevo. Chiquillos, en el primer ejemplo dijimos que la f triplicaba y la g elevaba al cuadrado, ¿ya? Número que yo le meto a la f, lo multiplico por 3. Número que yo le meto a la g, lo elevo al cuadrado. Eso debe estar claro. Ya eso lo vimos. Ahora, la conjunción compuesta lo que hace es tomar un x, primero lo mete en la f, y ese número que le da después lo mete en la g. Así que tenemos que hacer todo un reemplazo. Reemplazar primero en una función y después en la otra, ¿ya? Entonces, acá voy a atacar para todos. Estoy buscando una forma de hacer la función corta, sin pasar por la f, solamente directo. Entonces me voy a esta forma que está acá, a esta compuesta, a la f dentro de la g, y trabajo de forma algebraica aquí. Ya, primero a la g, ojo, la g está afuera, y lo que tengo que hacer primero es lo que está dentro, que es la f. ¿Qué es lo que hace la f a la x aquí? La función dice que la f toma un número y lo multiplica por 3. Por lo tanto, todo lo que está aquí en rojo, en este rectángulo feo rojo, lo cambio por lo que dice la función, que es 3 por x, acá. ¿Ya? Mantengo la g y cambio todo lo que está dentro del paréntesis f por 3x. Ahora, me olvidé de esta de acá. ¿Ya? Insisto, tiene que cambiar la f completa que está acá adentro, todo lo que está acá adentro, por lo que hace la f, que es triplicar. Aquí está. Ya, ahora me olvido esta parte de acá. Sigo acá, mire. G, porque ojo, la g no hizo nada, así que la g se queda. G ahora de 3x. ¿Qué es lo que hace la función g? Acá arriba está. La función g toma un número y lo eleva al cuadrado. Ahora, el número que va a elevar esta g ahora es todo esto que está aquí. 3 por x. Todo eso es un número. ¿Ya? Entonces, todo eso se eleva al cuadrado. Eso es lo que puse acá con i. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que hice primero? La f que tengo acá adentro la cambio por lo que me dice la función. Y después, eso que me queda acá adentro, se lo reemplazo a la función g según lo que dice acá. Chiquillo, no se desespere, voy a hacer más ejemplos, ¿ya? Así que elevo el 3x al cuadrado, y eso resulta 9x al cuadrado. Entonces, lo que estoy diciendo en resumen, es que si yo tomo la g y adentro pongo la f, el camino corto, el que está pidiendo Sotomayor, es este. 9x al cuadrado. Vamos a comprobar. Mire la f. Dijimos que el 1 va al 3 y después el 3 al 9. Entonces, ¿cuál es la pareja del 1 acá? Según la compuesta, el 1 termina con 9. Perfecto. El 2 termina en 36. 36. Solamente eso para comprobar. Los otros quedan de tarea, ¿ya? Si usted quiere lo puede hacer. Pero para ahorrar tiempo vamos a hacer solamente esto. Ojo, 1 con 9 y 2 con 36. ¿Dónde estoy? Acá. 1 con 9 y 2 con 36. Tenemos que llegar a eso. Tenemos que llegar a 1 con 9 y 2 con 36. Solamente para mostrar voy a ver esos dos. Entonces, el x vale 1. ¿Ya? Ahora, el camino largo es reemplazar la f y después reemplazar la g. El camino corto está aquí. Este es el camino corto. ¿Qué dice el camino corto? El camino corto dice, cambia la x por 1, ¿cierto? ¿Cómo es la función? Camino corto. 9 por 1 cuadrado. Exactamente. Ya, primero solo el cuadrado, ¿cierto? Papomudas, primero la potencia. 1 al cuadrado, 1. Y 9 por 1, 9. Es decir, si le meto el 1, el camino corto me suelta 9. Ahí está. Vamos a ver el segundo, el 2 con 36. Si yo le pongo el 2 a este camino corto, entonces voy a tener g, f en 2.
Recuerde que las funciones están todo el rato reemplazando números, evaluando. Mejor dicho, valorando, ya eso está mal dicho ahí, evaluar. Uno no evalúa, uno valora o evalúa. Ya, en fin. Ya, ¿qué es lo que hace el camino corto? ¿Quién me dice lo que escribir aquí? 9 por 2 al cuadrado. Muchas gracias. 9 por 2 al cuadrado. Ya, este es el camino corto, no se olvide. Ya, potencia primero, 2 al cuadrado. 4. Y 9 por 4, 36. Mire, si yo le pongo 2, el camino corto me suelta 36. Y es justamente lo que está acá. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿dónde está lo difícil? En toda esta parte de la materia. Chiquillos, lo difícil, a ver un colorcito bonito, naranjo. Lo difícil está aquí. Esta parte que es la algebraica es la más difícil de todas. ¿Ya? Pero una vez que usted encuentra el camino corto, si se fija el camino corto, después de reemplazar valores, obtiene las parejas inmediatamente. ¿Ya? Solamente para molestar. El 5 tiene que llegar al 225, ¿cierto? El 5 tiene que llegar al 225. El 5 termina en 225. Veamos. Si le pongo 5, termino en 225. Entonces, x vale 5. ¿Qué dice la función camino corto? ...9 por 5 al cuadrado. ¿Sí? Esa es la función camino corto. 9 por x al cuadrado. 9 por x al cuadrado. 9 por el número al cuadrado. El número es 5. Y tiene que darme 225. Veamos. 5 por 5. 5 al cuadrado. 25. ¿Y cuánto es 9 por 25? 225. Ya, exactamente. ¿Ven? Entonces hemos encontrado el camino corto. ¿Ya? Camino corto. Veamos el segundo ejemplo. Para reforzar la idea. ¿Dónde está? Aquí. ¿Cuál es la segunda función? Me perdí. Esta. F duplica y G suma 4. Veamos eso. La misma idea. Ya, segundo ejemplo. Vamos a encontrar el camino corto. Y aquí lo que hace la F en este caso duplica. ¿Y qué hace la G en este caso? Suma 4, ¿cierto? Entonces yo no quiero pasar cada rato por la F y después por la G. No quiero reemplazar dos veces, quiero solamente encontrar una forma corta y reemplazar una vez, como lo hicimos recién con el 9x cuadrado. Entonces, mire, la misma idea. ¿Qué es lo que hace la F? Toma un X y lo transforma en f de X, ¿cierto? Ahora, viene la G y toma a este número y tiene que reemplazarlo dentro de esa G. ¿Está bien? Chiquillos, ¿cuánto vale f de X? ¿Quién me dice cuánto vale f de X? En este caso. 2x. Gracias. Si tomo un X, la f lo deja entonces en 2X, ¿cierto? Y ahora, ojo, viene la G y agarra este 2X y se lo mete en el paréntesis, aquí. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Está bien? Y ahora tiene que preguntarse qué es lo que hace la G. Entonces, G de F equivale a qué? A que en la G yo cambie la F ahora por 2X. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la F acá arriba. La F de X vale 2X. Cambio esa F de X que está aquí por lo que me dice la función, que es 2X. Y ahora voy a la función G. ¿Qué es lo que hace la función G? La función G suma 4, ¿cierto? La función suma 4. ¿A qué le va a sumar 4? A esto que está aquí. Al 2x. Exacto. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la función G? Mire, la función G toma algo y a ese algo le suma 4. La función G toma algo, que sería el 2X, y a ese algo le suma 4. Y eso es todo. Eso es todo. ¿Cuál entonces es la función compuesta? ¿Cuál es la función compuesta? Camino la corto. 2 por x 4. Exacto.
Oiga, profe, ¿Qué pasa? ¿es necesario que se coloque G de f de x es igual o se puede colocar otra letra adelante? Mira, la verdad es que la letra da lo mismo. Mira, si yo te pongo una F y una G en el problema, está obligado a usar la F y la G. Ajá. Eso según la función que... Ah, ya. Exacto. Sí, depende de la función ya. que hay, ¿ya? Pero ojo, yo Es dije... para representar el orden, ¿no? Exacto, justamente. Uno siempre en funciones parte con F y después le echa a correr el alfabeto. F, G, H, I, J, K. Ya si te faltan letras, usa la F, la G, la H, así. ¿Ya? Entonces, bien, pues chiquillos, terminamos con este segundo ejemplo. Acá, a ver, ¿dónde está el segundo? Aquí. Esta es la 2. ¿Qué pasa con el 2? Lo transforma en 8, ¿se acuerdan, no? El 2 lo transforma en 8. Eso de forma larga. ¿Y cómo sería de forma corta? El 2, hay que llegar el 2 tiene que llegar a 8, ¿cierto? Este es el camino corto. No tengo que reemplazar primero la F y después la G. Fíjese, 2 por el número, más 4. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. ¿Y 4 más 4? 8. Se da cuenta que yo aquí solamente hice un reemplazo. ¿Dónde reemplacé el número? El número lo reemplacé en la función compuesta. En la función compuesta. Una sola vez. En cambio, sin la compuesta, tengo que reemplazar 2 veces y hacer todo este esquema largo. Primero pasar por la F, después reemplazar en la G y finalmente llegar, ¿cierto?, a la conclusión de que el número 2 llega al 8. ¿Está bien? Good, good, good. ¿Ya? Eso es todo lo que está explicado aquí en el PDF. Y por ejemplo aquí el número 1. El número 1. Fijarse en el número 1. La función f dice triplique y sume 2. Creo que alcanzamos a terminar con este ejercicio. La función f dice triplique y sume 2. ¿Qué dice la función g? Eleve al cuadrado. Ya, ahí tengo mis dos funciones. Entonces me están pidiendo la composición, si se fija acá. F compuesto con G en menos 2. Me están preguntando, ¿cuánto vale F compuesto con G en menos 2? Ah, aquí no dije la notación. Pido unas humildes disculpas. Me olvidé la notación, chiquillo, disculpe. Cuando yo tengo G y adentro tengo F, esto se escribe así. G o F. Es solamente notación matemática. En el caso del Pedro, acá habla de G o F, ahí lo ve, G o F, que es G de F, pero acá le pregunta F o G. Ajá. Clásico del Pedro, ¿cierto? Complicando la vida. G de F es G o F. Entonces, ojo, el Pedro me está pidiendo F o G. Hay que interpretar eso. ¿Qué es lo que es F o G? F o G quiere decir que primero voy a reemplazar en la G. Primero reemplazo en la G y después en la F. Ya es al revés de lo anterior. Entonces, ojo, aquí ya podemos decir que la composición se puede hacer de dos formas. Primero la F y después la G, o primero la G y después la F. ¿Van a cambiar? Evidentemente sí. ¿Ya? Van a dar dos funciones distintas, pero se puede hacer y obviamente que es lo mismo. Por ejemplo, mire, hagamos primero la compuesta, esta que está aquí. Hagamos F o G. F o G, ¿qué sería F o G? Según la definición, F o G es esta notación que está aquí. F y adentro de la F, la G. Ahora quiero que me diga, ¿cuánto vale la G? Porque la voy a cambiar, ¿cierto? Cambio toda la función G por lo que hace la G. ¿Y qué es lo que hace la G? ¿Lista o no? Menos 2 cuadrado. No se me adelante. No se me adelante. La función G dice eleva al cuadrado. Entonces cambio esta G que tiene aquí por X al cuadrado. Porque eso hace la G. La G toma un número y lo eleva al cuadrado. Y ahora viene la F, ojo, viene la F tranquilita y dice, la F triplica y le suma 2. Entonces aquí en este caso, ¿qué es lo que va a tomar la F? Todo esto, ¿no? Toma el X cuadrado. Y le queda triplique lo que tiene acá adentro, que sería X cuadrado,
y a ese resultado le suma 2. Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo? Que la composición f con g resulta 3x cuadrado más 2. Chiquillos, este es el camino corto. Esto que hago yo de cambiar la función por lo que dice, después reemplazar en la otra función, con letras, algebraico, esto se llama camino corto. Y ahora usted está en condiciones de reemplazar, ¿cierto? Cualquier número que yo le dé aquí en la X, usted lo reemplaza aquí, cualquiera. Como por ejemplo el que me da el Pedro. El Pedro me dice reemplaza el menos 2. Entonces, ¿cuánto vale f compuesto con g en menos 2? ¿Qué tiene que hacer? Reemplazar la x por menos 2. ¿Cuánto le da? Si el x vale menos 2, voy acá al camino corto, y el camino corto dice 3 por x al cuadrado. 3 por x al cuadrado, y sumamos 2, ¿cierto? Aquí no se olvide que yo siempre digo que los negativos van en paréntesis. 14. Ya, o sea, alguien parece que ya... Menos 10. Ya, pónganse de acuerdo, me están chamullando. 14, profe. Ya. A ver, chiquillos, aquí el signo es 14. el signo es súper importante. El negativo está en paréntesis al cuadrado. Y cuando está el negativo en paréntesis al cuadrado, el signo se muere, porque menos por menos da más. ¿Ya? Entonces, aquí menos 2 al cuadrado, es decir, menos 2 por menos 2. Y menos 2 por menos 2 es más 4, menos por menos más. Entonces aquí le queda un 4. Papo mudas, primero la potencia, ahora multiplica 3 por 4, 12, y 12 más 2, 14. Cuidado con los signos, ¿ya? Entonces, si se fija, el primero, el resultado es 14, ¿ya? Entonces la función compuesta se puede hacer para allá o para acá, depende, digamos, de cómo lo pidan o cómo usted quiera hacerlo. ¿Está bien? Así es que los invito a hacer el 2, el 3, por si acaso el 4 no tiene alternativa, así que el 4 no, el 5 o el 4 igual, investigue para qué valores el 4 se puede hacer. Aunque acá, chiquillo, acá está la respuesta por si acaso. Ya, pero trate de hacerlo sin respuesta. Ya, no lo haga viendo la respuesta, hágalo y después ve la respuesta. Así que para ¿cómo se llama? Para terminar esto, como tareita, haga el 1, no, el 1 está hecho, el 2, el 3, el 4, el 5, sí, el 5 igual. Sí, el 5 igual. Y el 6. Y el 7. Hágalos todos. Ahí está la respuesta si quiere, para que después las pueda ver, ¿ya? Y nuevamente no alcancé a ver todo lo que quería. Me iba a ir a la página 15 por si acaso. Ahí estaba la inyectividad, la sobreyectividad, lo que habíamos conversado en la clase anterior. La idea era hacer estos ejercicios que estaban aquí. Todos. Profe, ¿y ese libro de dónde es? ¿Es el de la escuela? No, el de la escuela. ¿Qué es de dónde? Este documento es del Pedro de Valdivia. Yo se lo subí al Classroom. Ya. Se lo subí al Classroom, ¿ya? Chiquillos, yo les debo una clase a ustedes. Hay que recuperar esa clase. ¿Ha vuelto? Esta semana, no sé si ustedes tienen algo que hacer o se pudieran comprometer, por ejemplo, el día sábado, no sé. ¿No les tinca el día sábado? ¿No? No, profe. Bueno, Mañana. Mañana es jueves. Yo mañana tengo libre en la mañana. No, Pablo, el viernes no. No, el viernes no sé. El viernes en la mañana podría ser. No, profe. Es que quiero dormir. Pero la hacemos tarde, como a las 12, de 12 a 1 el viernes, de 12 a 1. ¿Les parece? ¿No? ¿Alguien tiene problema el viernes? Profe, yo tengo clase de 2 a 1. Tenemos clase. Es que tenemos recuperación de final. Tenemos clase. Ya, gracias. El viernes del próximo año. Ya, el otro El año. jueves a las 4:30. Cállese, no, mamá. ¿El jueves a las 4:30? ¿Puede ser? No, profe, yo no sé, es una broma. Uf. Ya, mire, voy a ver su horario y les voy a dar una propuesta. Ya, yo creo que ya para la próxima semana quizá o más adelante, pero sí, ojo, les debo una clase. Y ustedes saben que a mí no me gusta perder clases, así que la voy a recuperar. ¿Ya?
El lunes antes del pre. Del pre. No, yo les voy a avisar. Yo creo que la próxima semana puede ser.